Bienvenidos a centroastrológico.com.ar de la Escuela Aztlán. Hoy vamos a hablar de el desarrollo armónico del hombre desde el punto de vista del cuarto camino y de la astrología. En principio, si nunca escuchaste hablar, vamos a contarte brevemente qué es el cuarto camino. El cuarto camino fue creado, un sistema de psicología creado por George Ivanovich Gurdjieff, un pensador armenio que nació en 1866, un 13 de enero, o sea, pertenecía al signo de Capricornio. Y él, junto con otro gran pensador ruso que fue Uspensky, desarrolló un sistema de psicología donde recoge las enseñanzas fundamentales que venían de Oriente, de épocas milenarias, de los sufíes, del budismo del Tíbet, en esa época sumamente desconocido en Occidente, y los traduce en un lenguaje muy accesible para los hombres, las mujeres de esta época, en un lenguaje muy psicológico y que plantea la siguiente idea. En principio, esta idea de un cuarto camino para desarrollar todos los aspectos del ser humano y lograr la plenitud, que es lo que lógicamente todos buscamos. ¿Cuál es el primer camino para empezar a hablar? Bueno, él dice que el primer camino, dice este sistema, es el camino del fakir, que se le llamaba en la antigüedad. El primer camino era el camino que tenía que ver con el desarrollo de la voluntad física. Ustedes habrán visto en las películas a los fakires, ¿no? Básicamente uno los asocia con la India, sobre todo, que hacían pruebas dificilísimas y entrenamientos dificilísimos para desarrollar más poder de voluntad sobre su propio cuerpo y obtener, mediante estos ejercicios físicos, otro tipo de energía y otro tipo de voluntad. Con lo cual, vamos a dibujar aquí, ellos trabajaban sobre lo que nosotros podemos llamar el centro o la inteligencia motriz, ¿sí? Sobre el cuerpo físico. Y este camino, entonces, que habitualmente les llevaba muchos años de su vida, les permitía tener un control total, incluso en algunos casos capacidades también para poder sanar su propio cuerpo o para poder hacer cosas que para nosotros serían de ciencia ficción. El segundo camino, ¿sí?, es el camino devocional, el camino que muchas veces se lo ha llamado Bhakti Yoga, ¿sí?, que era el camino que en muchas épocas en la historia apareció bajo el nombre del camino monástico, del monje, ¿no?, que dedicaba muchos años de su vida, o quizás toda su vida, a el desarrollo de otra de las funciones fundamentales que todos tenemos y que aparecen representadas en nuestra carta natal, y ahora vamos a ver qué relación tiene esto con nuestra carta natal. En este segundo camino se trabajaba para el desarrollo de otra de las inteligencias que todos los seres humanos tenemos, que es el centro emocional. ¿Mediante qué? Distintas prácticas que tenían que ver con el desarrollo del amor, de la devoción, que es el sentimiento más amplio que los seres humanos podemos tener, el desarrollo de la compasión, de la capacidad de poder sentir con el otro, de amar a los otros seres humanos y ayudarlos, de amar a Dios, de amar a la naturaleza, a los animales, de poder transformar los aspectos más oscuros de nuestras emociones, las emociones negativas, poder trascenderlas, poder trascender el egoísmo, poder lograr el amor y el sentimiento hacia el prójimo y hacia los demás, pero sin perder la libertad interior, o sea, manteniendo el desapego natural que todos necesitamos para nuestro desarrollo y nuestra evolución. Este sería el segundo camino. El tercer camino, que trabaja sobre otra de las inteligencias o funciones que todos los seres humanos tenemos y que están representadas en nuestra carta natal, trabajaba sobre el centro intelectual, es decir, era el yoga del conocimiento. A través del estudio, este camino, también llamado el camino del yogi, ¿sí?,
Implicaba arduos trabajos de estudio, de investigación, de adquirir muchos conocimientos en distintos temas, en las ciencias, en la filosofía, y así poder desarrollar la capacidad para pensar, para reflexionar. Como verás, algo que observó Gurdjieff es que cada uno de estos caminos, el primero, el segundo o el tercero, si bien llevaban o buscaban llevar a cada individuo a otro estado, a otro nivel en el cual no se encontraba, eran parciales, porque el primer camino no tenía en cuenta el desarrollo de los otros dos, el segundo tampoco, el del motriz y el intelectual, y por ende el intelectual podía llegar a convertirse, si lo enfocaba de una manera muy unilateral, en una persona que no había desarrollado aún sus aspectos emocionales y sus sentimientos superiores y que se volvía una persona muy desconectada de su cuerpo físico. Como puede ser, a veces uno observa ciertas personas muy académicas, ¿no? En el enfoque del conocimiento, donde o no lo aplican o parece que solamente viven de la cabeza para arriba y se olvidan de que tienen un cuerpo físico o de que tienen sentimientos y emociones, etc. Entonces, ¿qué nos dice el cuarto camino? Que justamente hay un camino que implica la unión de estos otros tres. Eso Gurdjieff lo llamó el cuarto camino, ¿sí? ¿Qué sería un camino? ¿Y por qué hablamos de un camino? ¿Qué es el camino? El camino es, puede ser una ruta, una calle, puede ser algo psicológico, lógicamente, como estamos hablando ahora, que nos conduce hacia una meta, un objetivo. Y en el cuarto camino, lo que se trabaja y lo que se busca desarrollar es todas las funciones, que es todos los aspectos del ser humano. Fíjate que cada uno de estos centros, de estas funciones, nosotros incluso las podemos ubicar físicamente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, tengo que concentrarme, tengo que pensar en un problema muy difícil, tengo que resolver una ecuación matemática, ¿qué hacemos? Habitualmente nos agarramos la cabeza, incluso hasta a veces nos empieza a doler la cabeza cuando hay alguna ecuación muy difícil que no nos sale, ¿no? El centro del pensamiento, y esto ya lo conocían milenariamente la civilización hindú en Oriente con los chakras, ¿sí? Gurdjieff lo simplifica para un lenguaje moderno y lo sintetiza de una manera excepcional. El centro intelectual está alojado en la cabeza. Después tenemos el centro de las emociones y sentimientos, que está en este sector. Y generalmente, cuando uno tiene una fuerte emoción, ¿dónde la siente? Acá, ¿no? Sea emociones o sentimientos positivos o los contrarios, ¿no? Después tenemos el centro motriz, que es toda la parte física y que representaría la parte inferior del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las piernas y la capacidad para llevarnos de un lado a otro y representan nuestra fuerza y nuestra capacidad de movimiento y de traslación. Y por último, como decíamos, el cuarto camino que trabaja sobre todos los aspectos, no solo físicos, sino psicológicos también, que es lo que más nos importa. ¿Qué relación podemos ver y cómo lograr este desarrollo armónico a través del estudio de la astrología y de nuestra propia carta natal? Podemos ver que cada uno de los planetas tiene relación con algunas de estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, el primer camino que estábamos hablando, el desarrollo de la voluntad física, hoy en día lo podemos ver, por ejemplo, en algunos casos, grandes deportistas profesionales que ponen muchísima, si no toda su energía en la aplicación, la disciplina y el desarrollo de la voluntad que tiene que ver con su cuerpo físico. En astrología está regido esto por el planeta Marte. Marte representa la acción y representa también el movimiento y la fuerza física y la voluntad física para lograr nuestros objetivos, nuestras metas, para luchar por aquello que queremos, por aquello en lo que creemos. También son los deseos, que en general tienen que ver mucho con lo físico, los deseos, ¿no? Pocas veces uno puede tener un deseo espiritual, no sería deseo. Esto tiene mucho que ver con Marte, ¿sí? Y también podríamos agregar, en el sentido de lo motriz, como también la vitalidad, la energía y la vitalidad que todos tenemos,
al Sol, ¿sí? Que es otro planeta que, si bien obviamente tiene muchas funciones en astrología, pero también tiene su correspondencia a nivel de la vitalidad de nuestro cuerpo físico, que es la que obviamente nos permite después hacer todas las cosas. ¿Cómo funcionamos a nivel de lo motriz? ¿Qué grado de inteligencia tenemos respecto a esto? Esto está estudiado incluso por un gran astrólogo francés que fue Gauquelin, que hizo grandes estudios estadísticos, por ejemplo, en las profesiones, y encontró que deportistas destacados tenían una posición de Marte muy importante en su carta natal, ¿sí? Pero no solo para eso, sino también para poder ver cómo me estoy llevando con esta función. ¿La estoy realizando correctamente? ¿La tengo dejada de lado? ¿Es más inconsciente para mí? ¿Me domina totalmente al punto de que dejo el subdesarrollo a las otras funciones? Bueno, esto es algo que cada uno de nosotros tiene que ir descubriendo en su propia carta natal. Vamos a ver el centro motriz. Y acá vamos a empezar por la luna, lógicamente, porque la luna en la astrología son las emociones y Venus son los sentimientos. ¿Qué diferencia hay? Que las emociones, como la misma palabra lo indica, emoción, que significa con movimiento, son cortitas, son rápidas y son muchas. Alegría, tristeza, aburrimiento, entusiasmo, etc. En cambio, los sentimientos, regidos por Venus, son unos pocos y son permanentes, ¿sí? Amor a los hijos, amor a Dios, amor a la naturaleza, a la patria, etc. Fidelidad, bien. Eso tiene que ver con Venus y los valores, ¿sí? En la carta natal, para ver cómo estamos funcionando a nivel del segundo camino, del centro emocional, tenemos que ver cómo estamos con estos planetas, ¿sí? No solo en qué signo están, que eso nos van a dar la orientación de las tendencias que tenemos, cómo son nuestras emociones, son muy dinámicas, qué necesitamos para sentirnos satisfechos a nivel de los sentimientos, a nivel de los afectos, cómo compartimos con los demás, sino también, y acá vamos a agregar a otro planeta, en relación a los sentimientos espirituales, que es Neptuno, ¿sí? Que representaría una octava superior de los sentimientos venusinos, que son estos de los que hablábamos hace un rato, y Neptuno ya implicaría una especie de amor más incondicional, más abierto, y que tiende hacia el desarrollo de lo espiritual y de la vida más profunda que todos tenemos a nivel del inconsciente. ¿Cómo funcionamos con Neptuno, con Venus y con Luna? Lo vamos a poder descubrir, y que en cada uno de nosotros va a ser muy diferente. Hay algunos de nosotros que podemos traer kármicamente tensiones en cuanto a la función emocional, temas a trabajar, y va a ser muy importante poder identificar eso para poder corregirlo y trascenderlo. En el tercer camino, el del yogi, el del intelectual, ¿sí? Como veíamos hace un rato, los planetas con los que nos vamos a encontrar van a ser Mercurio, que en astrología Mercurio tiene que ver justamente con la función del pensar, de la comunicación, de los estudios. Era Hermes, el dios que regía todas las artes intelectuales en la antigüedad, en Grecia, por ejemplo. Y Mercurio en nuestra carta natal nos va a estar hablando de cómo usamos nuestro pensamiento, qué temas nos interesan. ¿Somos constantes con nuestros estudios? ¿O por el contrario, somos muy perezosos, muy vagos a la hora de abordar el conocimiento? ¿Nos interesan muchos temas diferentes? ¿Somos abiertos a aprender cosas nuevas? ¿O somos muy dogmáticos y cerrados? ¿O por el contrario, muy metódicos, ordenados y precisos a la hora de abordar el mundo de las ideas y de la comunicación? Y a Mercurio le vamos a añadir también otro planeta muy importante, que es Saturno. Y Saturno tiene que ver, entre otras cosas, además que representa el arquetipo del maestro, del guía, tiene que ver con la lógica, que es necesaria para que todo pensamiento y razonamiento sea correcto, que tenga lógica. ¿Qué significa? Que tenga sentido, que tenga un orden. Como cuando digo 1 más 1 es 2.
entiendo, eso tiene un orden para mí, lo comprobé, lo experimenté y entonces acepto que es así. No es por dogma, sino que es por experiencia y por razonamiento lógico. ¿Cómo me llevo? Con el orden, con la lógica, con el método, con la capacidad de análisis y de reflexión, va a estar indicado en mi carta natal con Saturno. ¿Cómo me llevo con el proceso de aprendizaje? ¿Soy muy exigente conmigo mismo o todo lo contrario? ¿Me cuesta aceptar las correcciones? ¿Me cuesta aceptar las críticas de los demás a mis errores o no? Todo esto lo vamos a ver aquí. Y entonces, ¿cuál sería el cuarto camino? ¿No? Que tanto enseñó Gurdjieff y obviamente que seguramente haremos otros videos de este tema que da para mucho. Uno pensaría en principio que es toda la carta natal, desarrollar toda la carta natal, no solo a nivel de los planetas, sino también de las casas. Pero como ustedes verán acá, tenemos, de los planetas que hemos analizado recién, 7 planetas. Y los planetas en astrología son 10. Los planetas que faltan, justamente, y ahora vamos a ir viendo cuáles son, nos van a dar algunas claves de cómo hacer esta síntesis y esta integración y tener un desarrollo armónico total de nuestro cuerpo, de nuestra vida afectiva, emociones, sentimientos, de nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestra creatividad. El primero es Júpiter. Júpiter es el planeta que representa justamente la búsqueda por mejorar, por crecer, no conformarnos con lo que tenemos. Si nosotros ya tenemos una tendencia a que predomine en nosotros únicamente lo motriz o a que predomine únicamente el mundo de las emociones y solamente nos guiamos por eso, o una persona que sea sumamente intelectual al punto de volverse racionalista, muy academicista y que desconfía de las otras funciones, Júpiter, ¿a qué nos llevaría? A buscar mejorar, crecer, desarrollar, aprender aquello que nos falta. Es el impulso a ser mejores, tanto para nosotros mismos como para ayudar a los demás. Entonces, Júpiter representaría un aspecto de lo que es el cuarto camino, la síntesis. Luego tenemos también otro de los planetas de los cuales tiene que ver con esta capacidad final de sintetizar y de aprendizaje, que es Urano. ¿Por qué? Porque Urano, que es el planeta del que hablamos varias veces, ¿no? Que es el que busca rebelarse contra lo establecido, contra lo conocido, también Urano representa la búsqueda de salir de la comodidad que me da lo familiar. Y si yo soy una persona que estoy acostumbrada siempre a funcionar prácticamente en todas mis decisiones de vida únicamente con la función emocional, esto es lo que me resulta, entre comillas, más cómodo, más familiar para mí. Soy una persona muy dominada, por ejemplo, por la luna. Tengo sensibilidad en las relaciones humanas, intuición, pero a la vez dejo de lado estas otras dos funciones. Urano, ¿qué me diría? Urano me diría, salí de la comodidad, de lo que te resulta familiar, y amplía hacia algo nuevo. Acordate que Urano, en el orden en que está en el sistema solar, viene justamente después de Saturno, ¿no? Que era el último planeta de los planetas tradicionales, y Urano representaba esa apertura frente a lo nuevo. Y a la vez también Urano es la creatividad y la originalidad. ¿En qué sentido? Original en el sentido de aquello que regresa al origen, y cómo podemos volvernos originales y creativos en cada uno de estos áreas de la vida los va a representar Urano. Y por último, Plutón, ¿sí? Lo voy a poner acá abajo, a Plutón, que es el último planeta del sistema solar, que tiene un ciclo más largo, el planeta más lento. ¿Qué representa Plutón? Plutón sería el final del trabajo, es decir, si logro ir desarrollando mi personalidad a nivel de todas las funciones, de todo mi ser, ¿qué voy a lograr? Integración. Plutón es el planeta de la totalidad y de la trascendencia. Es el planeta que nos permite terminar un ciclo e iniciar un ciclo nuevo, y justamente como último planeta, como el que cierra nuestro sistema, el sistema solar, tiene esa capacidad para transmutar
todo aquello negativo y convertirlo justamente en sabiduría, en realización, en capacidad para trascender incluso los aspectos más duros de la vida, como puede ser el dolor, el sufrimiento, y hacer algo positivo con eso, ¿no? Entonces, un poco esta es la propuesta de cómo ir trabajando, ya que nuestra carta natal no puede ser tomada como algo que esté escrito y que es determinista y que ya así como somos, según nuestra carta natal, no podemos hacer más nada, sino por el contrario, nuestra carta natal debe ser vista como una herramienta, una guía, un mapa para nuestro trabajo interior y para nuestro desarrollo interior. Todos tenemos puntos más fuertes y puntos más débiles en la carta y la idea es usarlo activamente, no solo en la carta natal, sino también en los tránsitos, ¿sí? Así que esperamos que te haya sido útil, te invitamos a que dejes tus comentarios sobre el video y sobre otros temas que te interesen saber y nos vemos en el próximo video aquí en centroastrológico.com.ar. Gracias, hasta la próxima.